Bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar. Son 66 personas, así que está muy bien. Bueno, en esta primera sesión que da comienzo a la actividad de Filósofa en Streaming de este año, tenemos el placer bueno, personal y profesional de presentar a Gloria Andrada. Llano y yo conocimos a Gloria hace unos años en un workshop cuando éramos las tres doctorandas y siempre una alegría escuchar y aprender lo que nos tenga que decir, así que no podemos estar más contentas. Bueno, Gloria actualmente está contratada por la Universidad de California en Los Ángeles y forma parte del grupo de investigación Mente y Razonamiento del Instituto de Filosofía de la Universidad Nueva de Lisboa. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid en 2020 y su área de especialización son la filosofía de la mente y la ciencia cognitiva. Si lo entiendo bien, defiende una perspectiva, un enfoque basado en la cognición y explora cómo nuestro entorno afecta a las capacidades cognitivas y epistémicas de los agentes. Y bueno, ha publicado en revistas como Sinclair y Caracteres y en editoriales como Springer. Y ha realizado diversas estancias en la Universidad de Edimburgo, en la Universidad de Glasgow y me dejo seguro que eh, bastantes cosas más. Bueno, pues sin más, la charla que va a dar hoy se titula El problema de la transparencia, dispositivos inteligentes y agencia. Así que, cuando quieras. Muchas gracias, Alba, y muchas gracias a las organizadoras y a todas y a todos vosotros por estar aquí. Voy a empezar. A ver, que antes lo he hecho muy fácil cuando estábamos probando. Ahí. Okay. ¿Se ve bien? Sí. Vale, gracias. Bueno, pues como ha dicho Alba, en mi charla se titula El problema de la transparencia. Voy a hablar un poco de transparencia y de dispositivos inteligentes y de agencia. Quería comenzar dando gracias a las organizadoras por este proyecto y por invitarme. Es para mí un placer estar aquí desde Los Ángeles, conectándome con todas vosotras y todos vosotros. Quería también hacer un apunte inicial sobre el trabajo que voy a presentar. Es un trabajo que acaba de ser publicado en la revista AI and Society y que está escrito en colaboración con Robert Close, del grupo del que también formo parte, del ArgLab de la Universidad Nova de Lisboa, y con Paul Smart, que trabaja en la Universidad de Southampton en el Departamento de Electronic y Computer Science. Para empezar a motivar este proyecto, simplemente quiero comenzar con dándonos cuenta, aunque es algo que ya es bastante obvio para todos, pero el uso estable que hacemos tanto a nivel individual de tecnologías que incluyen algún sistema inteligente, pues desde sistemas de geolocalización. He de admitir que yo no me encuentro entre esas personas, pero cada vez es más común llevar pulseras que monitorizan pues, las pulsaciones de tu corazón, los pasos, y que se utilizan para procesar, para ganar más control sobre nuestras acciones. Interactuamos con inteligencia artificial a la hora de escuchar música. Los algoritmos de Spotify nos hacen recomendaciones sobre canciones o grupos basados en nuestras escuchas previas. Cada vez también juega un papel mayor la inteligencia artificial en cubrir necesidades afectivas. Hay cada vez más ofertas sobre compañías o sobre inteligencias artificiales que prometen prestar cierta compañía y cubrir una carencia afectiva. Entonces, a nivel individual podemos ver cómo nuestra interacción con inteligencia artificial es cada vez más estable. También a nivel colectivo se utilizan sistemas de inteligencia artificial, pues desde como veis aquí en el primer artículo que comparto del MIT Technology Review, se utilizan sistemas de inteligencia artificial para analizar datos y analizar datos para ver qué personas van
a la cárcel o que condena. Se utilizan también procesamientos de datos inteligentes para filtrar currículums en base previo a hacer entrevistas de trabajo. Con ello también las inteligencias artificiales son programadas de tal forma que estereotipos, prejuicios sociales también son plasmados o son recogidos en ellas. Últimamente cada vez se está avanzando más hacia una medicina que está mediada por la inteligencia artificial, de tal forma que el primer diagnóstico lo realice una inteligencia artificial en lugar de un humano. Y esto es simplemente para apuntar el rol cada vez más central que las inteligencias artificiales están jugando tanto en nuestras vidas individuales como colectivas. Bien, dentro de todo este mundo que estamos habitando, cada vez escuchamos más la petición de más transparencia. Aquí tenéis unos requisitos, 7 requisitos que el comité de expertos de inteligencia artificial que se reunieron en la Comisión Europea en 2019, como uno de los 7 requisitos para el diseño de inteligencias artificiales, pues requirieron entre ellos mayor transparencia. Otros son agencia humana, privacidad, gobernanza de datos, diversidad, accountabilidad, pero entre ellos vemos que se exige más transparencia. Bien, dentro de lo que, cómo definen mayor transparencia, si se estudian, bueno, si tenéis acceso al informe que está publicado en la página web, no se da una definición muy precisa, sino que se apunta a que tiene que haber mecanismos de trazabilidad, que la inteligencia artificial tiene que ser explicable y que los humanos tienen que darse cuenta de que están interactuando con sistemas de inteligencia artificial y que tienen que ser informados de las limitaciones del sistema y de las capacidades. En definitiva, cuando se pide más transparencia, se está pidiendo más información, más apertura a la discusión de las decisiones influenciadas por sistemas inteligentes, se pide una inteligencia artificial explicable, más cuestionable, más comprensible y, en definitiva, mayor visibilidad de los procesos subyacentes, de las consecuencias que la interacción con tales sistemas tiene. En nuestro trabajo englobamos todo estos subtipos o todo esto que se requiere, que se pide cuando se habla de más transparencia en este sentido, lo denominamos transparencia reflexiva. Luego diré unas palabras en relación a por qué reflexiva. Lo que es interesante es que también en proyectos o en debates que tienen que ver también con nuestra interacción con la tecnología y con el diseño de inteligencias artificiales y dispositivos que incorporan ese tipo de sistemas, hay otro tipo de transparencia que también aparece en el debate, que sin embargo no tiene prácticamente nada que ver, al menos aparentemente. La idea es que a la hora de diseñar este tipo de sistemas, se debe optar, o uno de los objetivos, uno de los goles del diseño es que sea un diseño transparente. La transparencia aquí se refiere a cómo la tecnología, la aplicación o el interfaz, es decir, la puerta mediante la cual accedes a esos ambientes digitales sea transparente. Aquí, transparencia en este sentido se refiere a cómo la tecnología o el interfaz desaparece como tal de la experiencia consciente, del pensamiento consciente de la persona que lo está utilizando, quien se centra en la tarea a realizar. También se habla de experiencias fluidas. A este tipo de transparencia que aparece o que también es relevante a la hora de considerar interacciones entre tecnologías y humanos, en este trabajo lo llamamos transparencia en el uso o transparencia perceptual. Bien, es interesante porque vemos que tenemos se apela a la transparencia en el ámbito de la tecnología y la interacción humana, pero por un lado se
La primera forma de transparencia que he mencionado, que llamamos transparencia reflexiva, se relaciona con nuestras habilidades para ver los mecanismos y procesos subyacentes, en principio con la idea de aumentar nuestro control, tanto individual como colectivo. Y por otro lado tenemos otra noción de transparencia, transparencia perceptual, que apunta a algo que puede parecer lo contrario, que es cómo nuestro pensamiento consciente tiene que desaparecer o ser, no centrarse en la tecnología, sino en la acción o en la tarea que estamos realizando. La transparencia reflexiva podemos decir que apela o apunta a ver por dentro, en inglés lo llamamos seeing into, de los mecanismos y los procesos subyacentes, y la transparencia perceptual, por otro lado, nos pide o apunta a ver a través del dispositivo, la aplicación, el sistema, o durante nuestra interacción con ellos o durante el uso. Bien, lo que llamamos el problema de la transparencia es simplemente la cuestión sobre qué hacemos con estas dos nociones de transparencia, son incompatibles, se puede resolver la tensión y, por otro lado, cuál es más importante a la hora de propiciar interacciones que aumenten nuestra agencia, entendiendo por ella nuestra capacidad de actuar. Vamos a proponer una solución al problema de la transparencia, no es una solución muy grandiosa, pero como veremos sí que estas dos nociones de transparencia apuntan a distintos aspectos de la agencia y creemos que ambas deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar sistemas inteligentes. Nuestra propuesta es la siguiente, como acabo de decir. En primer lugar, analizamos distintos subtipos de transparencia, distintas formas de transparencia reflexiva y analizamos un poco más esta transparencia perceptual y mostramos cómo, a pesar de una aparente tensión, estas dos nociones de transparencia, entendiendo por ellas la transparencia reflexiva y la transparencia perceptual, están íntimamente ligadas con aspectos centrales de la agencia humana. Y también reivindicamos que entender cómo estas dos nociones se complementan es crucial para una ética de la inteligencia artificial, ya que ambas deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar sistemas que promuevan la agencia humana. El plan es el siguiente. Empezaré haciendo unos apuntes sobre distintas formas de transparencia reflexiva, que llamamos transparencia algorítmica, transparencia transformacional y transparencia material. Diré algunas palabras más en relación a en qué consiste esta transparencia perceptual. Luego unos apuntes sobre la transparencia como una categoría relacional para terminar con unas notas sobre agencia, inteligencia artificial o sistemas inteligentes o dispositivos que incorporan alguna inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, ¿por qué llamamos a la transparencia que, como hemos visto, se exige de las inteligencias artificiales o como hemos visto en el comité de la Comisión Europea, se apela a más transparencia, a la importancia de la transparencia y nosotros lo llamamos transparencia reflexiva? Bueno, en muchas ocasiones, cuando se pide transparencia, lo que se desea es mayor acceso a varios aspectos de un determinado mecanismo de tomas de decisiones autónomo, de tal forma que haya más información y más opciones para deliberar. Se está haciendo una apelación a nuestra capacidad de reflexión sobre y acceso sobre estos mecanismos. Es por ello que decidimos llamarlo transparencia reflexiva. Ahora bien, hay distintos aspectos de un sistema inteligente en el que nos podemos prestar atención. Por ello vamos a hacer un pequeño análisis sobre qué aspectos podemos exigir mayor transparencia. El primer subtipo es la transparencia informacional. Este suele ser el que es alrededor del cual se presta más atención. Y la idea es la siguiente. Como acabo de decir, es el tipo de transparencia que ha recibido mayor atención en la ética de la inteligencia artificial y discusiones adyacentes. Y se refiere más específicamente a la divulgación de información sobre un sistema de inteligencia artificial, típicamente con el propósito de propiciar evaluaciones y juicios sobre la equidad, la integridad, seguridad, la eficacia, la responsabilidad,
y el cumplimiento de normas y marcos legislativos. Por ejemplo, podemos solicitar mayor transparencia informacional sobre cierto algoritmo, sobre cómo procesan los datos, si estamos intentando analizar si respeta o no las leyes sobre la privacidad. Es importante este tipo de transparencia porque apoya la formación de juicios y decisiones en relación a la idoneidad de un sistema para su uso dentro de cierto contexto social. La transparencia informacional apunta a la información también sobre la naturaleza de los algoritmos que utiliza un determinado sistema de inteligencia artificial, así como los tipos de datos que se utilizaron en su régimen de entrenamiento. Y hay que destacar que no existen reglas estrictas con respecto al tipo de información que debe ser revelada para satisfacer las demandas de transparencia. Además, el tipo de información variará según el tipo de evaluación que quiera darse. No es lo mismo si estamos demandando transparencia para promover o para la creación de una política, o si son desarrolladores que están pidiendo transparencia para utilizar esos datos en los sistemas que están desarrollando. Un apunte que hay que hacer en relación a este tipo de transparencia es que hay formas de opacidad, que sería lo contrario a la transparencia informativa, que son el resultado de que los sistemas que utilizan esas tecnologías son difíciles de analizar, como por ejemplo si son sistemas que utilizan modelos que son muy complejos, como redes neuronales, que intentan imitar el procesamiento de información del cerebro, o algoritmos genéticos que hacen lo mismo pero con modelos de selección natural u otra forma de aprendizaje automático. Hay que apuntar que en muchos casos ni siquiera los diseñadores están seguros de los medios precisos mediante los cuales se producen los resultados, de tal forma que obtener información sobre esos datos presenta un gran desafío técnico, dado que, como acabo de decir, ni los desarrolladores saben bien qué es lo que está pasando. A veces se utiliza la expresión de cajas negras para hablar sobre el interior de ciertas inteligencias artificiales. Bien, esto sería un aspecto a los que se apuntaría la transparencia reflexiva. Cuando pedimos mayor transparencia, también mayor transparencia reflexiva, recordemos, mayor acceso, mayor visibilidad a ciertos aspectos de sistemas que utilizan inteligencia artificial, podemos referirnos a lo que nosotros englobamos bajo el término de transparencia material. Sucede que el carácter digital de los sistemas de inteligencia artificial a veces pueden llevarnos a olvidar su materialidad. Y en este subtipo de transparencia que analizamos nos referimos a aspectos que no dependen directamente de los algoritmos o de los sistemas de procesamiento de información o los datos capturados, sino a su realización material. Esto incluye, por ejemplo, la materialidad del hardware que realiza un sistema, así como sus procesos de producción o mantenimiento. Y este es un tipo de transparencia que no aparece tanto en los debates sobre inteligencia artificial. Cada vez, en mi opinión, por suerte, se tiene más en cuenta, pero es verdad que cuando se habla de transparencia se suele prestar más importancia a la transparencia informacional. Sin embargo, prestar atención a la materialidad de los sistemas de inteligencia artificial saca a la luz muchos factores que la transparencia informacional deja fuera, como el uso de energía, sus procesos de fabricación, las condiciones laborales de la fabricación de esos materiales que posibilitan el funcionamiento de los sistemas inteligentes, sus impactos ecológicos. Y, por ejemplo, un dato que al menos cuando lo obtuve me llamó bastante la atención, es que entrenar algunos sistemas de inteligencia artificial puede emitir tanto carbono como 5 coches durante toda su vida útil. Entonces, cuando exigimos mayor transparencia sobre sistemas de inteligencia artificial, esta es otra de los aspectos, la transparencia material, en los que podemos prestar nuestra atención. También las condiciones de trabajo de gran parte de los materiales que conforman nuestros
teléfonos inteligentes o otros dispositivos inteligentes en los que nos apoyamos, pues son bastante dudosas y problemáticas, como veis ahí en la presentación. Bien, eso sería otro aspecto de la transparencia reflexiva y finalmente, cuando exigimos mayor transparencia en los sistemas inteligentes, nosotros hablamos de transparencia transformacional. ¿Qué queremos decir con eso? Podemos exigir mayor información respecto a las transformaciones corporales que el uso generalizado de dispositivos inteligentes provoca en sus usuarios. Opacidad transformacional ocurre cuando se ocultan cambios en la persona que usa un artefacto de inteligencia artificial que tienen efectos importantes en sus capacidades. Cada vez se va conociendo más el efecto que el uso constante y estable de estos dispositivos tiene en nuestras capacidades cognitivas, por ejemplo. Cada vez hay más estudios sobre el impacto que tienen los sistemas de geolocalización, de navegación, o algo que es interesante es que salió hace no mucho esta noticia de que en Silicon Valley a las niñas y los niños cada vez está más en boga no permitirles que utilicen tecnologías con sistema inteligente, y eso sería como lo que en ambientes anglosajones llaman un red flag, algo que debería llamar nuestra atención. La idea principal es que cada vez se están realizando más investigaciones sobre el efecto que nuestro uso de esas tecnologías tiene, y cuando exigimos mayor transparencia consideramos que esto sería también otro aspecto en el que deberíamos prestar atención, porque es relevante a la hora de gestionar nuestra interacción o nuestro apoyo en esas tecnologías. Por cerrar un poco tipo de transparencia, la transparencia reflexiva señala a la invisibilidad de ciertos aspectos informativos o materiales de los sistemas o dispositivos inteligentes, así como la visibilidad de los efectos que su uso generalizado provoca en sus usuarios y en sus usuarias. Vale, con esto cerraríamos un poco la transparencia reflexiva, los distintos aspectos en los que queremos mayor acceso a nuestro pensamiento consciente, a nuestra capacidad de reflexión, y insisto que esto no es solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Y ahora voy a decir algo un poco más sobre la transparencia perceptual. La transparencia perceptual tiene su origen en la fenomenología y en las filosofías de la de la tecnología, mente y la ciencia cognitiva, donde se utiliza para conceptualizar cómo actuamos a través de nuestro apoyo en herramientas y artefactos. Es interesante que también estas ideas, que tienen su origen en la fenomenología, han sido incorporadas en el diseño de tecnologías. Como decía al principio, si ves manuales o del diseño de interfaces, se considera que el mejor interfaz, que es el punto de acceso en el cual entras a un ambiente digital, debe desaparecer. Y esto incorpora nociones de la fenomenología que tienen que ver con esto. La idea es que a través, mediante una interacción, cuando la interacción va bien, es una interacción fluida con una tecnología, el usuario o la usuaria ve o actúa a través del dispositivo. La atención no debe detenerse en la interfaz, sino en la tarea que se está realizando. Se apoyan, si vemos de dónde surge esta noción de transparencia, casos clásicos de esta noción de transparencia nos remontarían desde Merleau-Ponty, su trabajo sobre las personas invidentes que caminan con un bastón, y la idea es que su atención no se detiene a la interfaz en la que se sujetan el bastón, sino que perciben el mundo a través en la punta del bastón, que explora el ambiente. Y desde ahí también Heidegger, con la idea del martillo, si es alguien, es un carpintero o carpintera muy habilidoso, la idea es que actúan en el mundo con la punta del martillo y no se detienen en el punto en el que entran en contacto con la herramienta.
bueno, pues desde ahí se han realizado estudios que muestran que cuando se tiene una habilidad, una interacción muy habilidosa con ciertas herramientas o artefactos, la representación corporal del cerebro se amplía y se utiliza esa información para defender que la herramienta se ha incorporado en el esquema corporal del sujeto. Desde ahí, eso se ha incorporado también, como he dicho anteriormente, en el diseño de aplicaciones, de dispositivos inteligentes, y la idea es que la interacción sea tan fluida y tan fácil que no nos dé la sensación que estamos interactuando con una herramienta y no nos paremos en aspectos de nuestra interacción, sino que entremos de lleno en la tarea que estamos realizando o en cualquier la razón por la cual nos ha llevado a esa tecnología. Bien, algo a tener en cuenta a la hora de hablar sobre esta transparencia perceptual es que depende de las particularidades de la tecnología y de las habilidades del usuario. Interactuar con un sistema inteligente, por ejemplo, cuyo output sea cierta información, requiere el desarrollo de habilidades que nos permitan interpretar fácilmente la información que se transmite, así como diferentes habilidades sensoriomotrices que nos permitan interactuar con la tecnología con cierta fluidez. Es decir, la transparencia perceptual dependerá de las habilidades del usuario, de la usuaria que está apoyándose en esa tecnología. Bien, esto sería un poco la idea de la transparencia perceptual, que nos lleva a definir la transparencia como una categoría relacional, tanto la transparencia reflexiva como la transparencia perceptual, porque es una categoría que conecta al usuario, la usuaria o al grupo de usuarios y la tecnología, es decir, el interfaz, por ejemplo, será más o menos transparente dependiendo del diseño y del diseño cómo complemente o cómo complemente las habilidades que tiene la persona que lo está utilizando. Lo mismo con la transparencia reflexiva. Puede que un sistema sea muy transparente, pero si no tenemos habilidades que nos permitan interpretar esa información que obtenemos gracias a que es un sistema, por ejemplo, que está muy abierto a la transparencia reflexiva, tenemos información de cómo funcionan los algoritmos, pero no tenemos información para interpretar toda esa, no tenemos habilidades, disculpadme, para interpretar toda esa información que nos están otorgando, pues será un sistema opaco para nosotros y nosotras. Lo mismo dependiendo de nuestras capacidades o nuestra configuración corporal, un sistema que para otras personas puede ser muy transparente perceptualmente, será extremadamente opaco para ciertas personas, igualmente con la transparencia reflexiva. Entonces es importante señalar que la transparencia conecta grupos de personas con tecnología y que con esto no quiero decir que sea algo exclusivamente del diseño, también hace falta, por eso, prácticas sociales y desarrollos de habilidades que nos permitan tanto interpretar la información como interactuar de manera correcta con un sistema inteligente. Bien, con toda esta información ahora podemos abordar un poco más el tema de la agencia, de nuestra capacidad de actuar y los dispositivos inteligentes. Como he comenzado, hay lo que podemos llamar un cierto problema de la transparencia que apunta a la idea de que los dos tipos de transparencia, transparencia reflexiva y transparencia perceptual, tienen poco que ver entre sí, e incluso están en tensión, dado que la transparencia reflexiva nos pide una mayor visibilidad, un mayor acceso a los mecanismos subyacentes, a los efectos, y un mayor acceso a aspectos incluso de su materialidad que parece que implican detenernos y pensar conscientemente sobre ellos, frente a la transparencia perceptual que apunta a una experiencia fluida, una desaparición del pensamiento consciente, al no detener nuestra atención en el dispositivo ni en la interfaz, sino entrar de lleno en el ambiente digital y en la tarea que estamos realizando.
Sin embargo, queremos mostrar que ambos tienen una relación importante con nuestra agencia, que aquí entendemos simplemente como el ejercicio, la manifestación de nuestra capacidad de actuar o hacer cosas. Bien, una de las principales razones para demandar las diversas formas de transparencia reflexiva en los sistemas de inteligencia artificial es que potencialmente nos ofrecen un mayor control sobre dichos sistemas, ya sea a nivel individual o a nivel grupal. La idea es que tener acceso a los mecanismos que producen los resultados de los sistemas de inteligencia artificial, a su impacto ecológico u otros aspectos materiales, así como los efectos que su uso producen, es un paso necesario para comprender, desafiar o, de hecho, rediseñar dichos sistemas. Esa es una condición necesaria para reconstruir nuestra relación con dichas tecnologías. Por lo tanto, la idea es que tal apertura a la cognición nos permite, al menos parcialmente, comprender, deliberar y aumentar nuestro control, el control sobre algún proceso que restringe y configura nuestra capacidad de actuar. Y lo mismo, me refiero tanto a nivel individual como colectivo. Sin embargo, si nos apoyamos en sistemas que tienen un gran grado de transparencia reflexiva, aquí ya más a nivel individual, puede ser un obstáculo a la hora de interactuar con ese dispositivo. Es por ello que, como mostraremos a continuación, argumentamos que cierto grado de transparencia perceptual es necesario para poder actuar, para llevar a cabo nuestros propósitos. La transparencia perceptual destaca la capacidad de un agente para actuar mediante o a través de un dispositivo para cumplir un objetivo determinado de manera fluida y ser capaz de concentrarse en la tarea en cuestión mientras se usa o depende de una tecnología dada es necesario para una interacción efectiva con un dispositivo inteligente. El vínculo, además, entre la transparencia perceptual y la agencia también destaca la importancia de tecnologías accesibles e inclusivas. Por lo que decía antes, hay tecnologías que la mayoría son muy transparentes perceptualmente para un grupo de personas, pero no para otros grupos de personas y eso, como veremos un poco más adelante, restringe de manera muy importante su agencia, por lo que las tecnologías para poder actuar a través de ellas o con ellas tienen que, la idea de transparencia perceptual o cierto grado de transparencia perceptual es importante. Bien, vemos que ambas juegan un papel importante, una permitiéndonos un mayor control, mayor información para poder repensar o reconstruir nuestra interacción o nuestra relación con dichos sistemas, otra tiene un aspecto, apunta a un aspecto más inmediato, a poder realizar un proyecto, llevar a cabo una acción, y nos podemos preguntar cuál es el tipo de transparencia apropiado en una circunstancia dada, cuál debemos priorizar también a la hora de diseñar sistemas. Y para responder a esta pregunta profundizamos en ciertos aspectos de la agencia humana. Podemos diferenciar formas de agencia más básicas y formas más complejas. Nos apoyamos remotamente en el trabajo de Bradman y quiero hacer un apunte porque la idea de categorizar agencia en términos de básica y compleja no es una nomenclatura que me convenza, porque no creo que sea básica en el sentido de más simple. Podemos hablar también de formas directas o indirectas, pero bueno, a efectos teóricos nos permiten apuntar a ciertos aspectos de la agencia humana y funciona. O sea, que hablaré de aspectos más básicos y aspectos más fuertes, pero con ello no quiero menospreciar la agencia básica, en el sentido de que juega un papel crucial y no es por ello simple. Bien, la agencia básica apunta a la capacidad de actuar, de llevar a cabo una acción, y la agencia fuerte, que ponemos fuerte entre comillas, apunta a la capacidad de un agente para la reflexión, la autoevaluación, la autorregulación y la organización con respecto a proyectos a largo plazo.
En el caso de los dispositivos inteligentes, la transparencia reflexiva apunta, como hemos visto, a la medida en que podemos ver cómo funciona la tecnología, cuáles son sus consecuencias y cómo afecta nuestras capacidades perceptivas y cognitivas, mientras que la transparencia perceptual apunta al aspecto de dichos artefactos que nos permite usarlos de manera efectiva para algún objetivo o propósito concreto. El punto clave es que mejorar nuestra agencia fuerte requiere mayores grados de transparencia reflexiva, es decir, mayor información, mayor conocimiento para poder, como he dicho antes, repensar o rediseñar nuestra interacción con ciertos dispositivos inteligentes, mientras que la agencia básica requiere es indispensable cierta transparencia perceptual, porque si no pudiésemos tener acceso o si no pudiésemos relacionarnos de una manera más o menos fluida con cierto dispositivo inteligente, no podríamos actuar apoyándonos en ellos. Como ejemplo, ya casi estoy terminando, analizamos la interacción con GPS, en particular tenéis ahí una figura de Google Maps, y vemos cómo, aquí ya centrándonos en el uso individual, un sistema de orientación que funcione bien y que pueda ser utilizado por sus usuarios, tiene que tener cierto grado de transparencia perceptual, es decir, tienes que poder interpretar la información que te transmite, tienes que poder interactuar con él de manera fluida, de tal forma que no tengas que estar constantemente deteniéndote para configurarlo. Si lo utilizamos, por ejemplo, conduciendo, la transparencia perceptual cobra un papel indispensable. Bien, es verdad que también podemos querer tener que tenga cierto grado de transparencia reflexiva para tener más información, por ejemplo, sobre cómo funciona, por qué nos está enviando por una ruta o no, qué tipo de información nos da, si nos está dando información que, por ejemplo, ha sido subvencionada y es para ha sido financiada, perdón, y es para intentar llevarnos por una ruta porque ahí hay ciertas tiendas en las que podemos comprar, etcétera. El problema es que a mayor transparencia reflexiva, imaginaros que es un sistema que es customizable y que puede ofrecernos distintos tipos de información. A mayor transparencia reflexiva vamos a tener menor transparencia perceptual y eso va a impedir, va a impedir que podamos interactuar con ellos de una manera más o menos fluida. Bien, esto nos lleva a la siguiente relación entre la agencia básica, la agencia fuerte, la transparencia perceptual y la transparencia reflexiva. La transparencia perceptual es indispensable para la agencia básica, para una interacción fluida con dispositivos inteligentes, pero la transparencia perceptual en algunas circunstancias puede interferir en el uso reflexivo de un sistema inteligente o de un dispositivo con inteligencia artificial. Por otro lado, la transparencia reflexiva, al menos en el momento equivocado, puede inhibir la agencia básica, en el sentido que puede inhibir que seamos capaces de actuar apoyándonos en ese dispositivo, pero es necesaria para nuestra agencia fuerte, para la capacidad de deliberar y rediseñar nuestras interacciones con dispositivos inteligentes. Por eso, en el trabajo terminamos con ciertos apuntes para el diseño de dispositivos inteligentes y la idea es que tanto la transparencia reflexiva como la transparencia en uso o transparencia perceptual, que es la manera en la que me estoy refiriendo a ella durante esta presentación, son herramientas conceptuales importantes para aclarar y comprender varias dimensiones de nuestra relación con los dispositivos inteligentes. Muchos dispositivos inteligentes, especialmente aquellos que están altamente personalizados y dirigidos a usuarios individuales, a menudo son muy transparentes perceptualmente y están diseñados para serlo, pero muy opacos con respecto a la transparencia reflexiva. Pensemos, por ejemplo, en Facebook. El algoritmo de Facebook y todo su procesamiento de datos es altamente opaco, sin embargo, está diseñado de tal forma que es altamente
transparente perceptualmente, y una vez que entras, entras en ese ambiente digital y casi te olvidas del interfaz o de que estás interactuando con una tecnología, y con eso podemos pensar en diversas redes sociales o aplicaciones que tienen que siguen ese mismo patrón. Y esto es problemático, pues nos permiten actuar, aunque sea de una manera fluida con esa tecnología, pero disminuye nuestra agencia fuerte, disminuye nuestra capacidad de repensar, rediseñar y ganar cierto control sobre nuestra interacción con esa tecnología. Por supuesto, no sería lo único. No quiero decir que diseñando sistemas con mayor transparencia reflexiva ya podamos ganar mayor control. Hacen falta prácticas sociales, educación, pero bueno, esto sería un aspecto importante a tener en cuenta. Bien, es verdad que la transparencia perceptual impide la transparencia reflexiva, pero nuestro análisis también quiere revelar que los sistemas que son muy transparentes desde el punto de vista reflexivo pueden afectar nuestra capacidad para interactuar con ellos, al menos durante el tiempo en el que estamos interactuando con ellos. Es decir, cuando se requiere una acción eficaz cuando estamos actuando a través o mediante dispositivos inteligentes, a menudo requerimos que sean potencialmente transparentes perceptualmente. Entonces, nuestra recomendación es que los sistemas de inteligencia artificial que utilizamos de forma generalizada deberían permitir hasta cierto punto ambos tipos de transparencia. Habría que pensar, por ejemplo, cómo incorporar información de tal manera que no impida, que no bloquee nuestra acción con ellos. Pensamos, por ejemplo, en el caso de un GPS, la idea es que a lo mejor podrías customizar o tener acceso a ciertas informaciones, pero no durante el momento de la conducción, no podrías seleccionar cómo se transmite esa información, y el objetivo sería diseñar sistemas que estén abiertos a la transparencia reflexiva, pero también a ciertos grados de transparencia perceptual. Como he dicho, mientras que la transparencia perceptual es importante para una interacción fluida con la tecnología, la transparencia reflexiva es crucial para formas más fuertes de agencia humana. Y esto sería la conclusión, y muchas gracias por escuchar. No os veo, o sea que voy a ver si puedo... Pues muchas gracias, Gloria. Os veo. ¿No nos ves? Bueno, es que si lo pongo en pantalla completa, en mi presentación no os ve a vosotras. Entonces no sé qué hacer. Si así está bien, aunque lo veáis más pequeño. Puedes quitar la presentación. Pues ya, ¿no? Sí. Bueno, si alguien luego quiere que lo abra y queréis señalar algún aspecto concreto, si no... Vale, pues abrimos el turno de preguntas. Voy a copiar aquí en el chat esto. La estrategia con la que asignamos el turno de palabra, en principio es básicamente por orden de petición, pero en algún momento puede suceder que nos saltemos el orden, pues para conseguir que el asunto sea paritario y favorecer la participación del alumnado. Y esto. Por favor, pedid las palabras levantando la mano para que estén todos en el mismo sitio. Y de momento empieza Marga. Si hay alguna investigadora o investigador joven que quiera hablar, yo espero, sin ningún problema. No hay nadie más que haya pedido ya, ¿no? ¿Cómo? No hay nadie más que haya pedido por ahora. Ha pedido Marta, pero no sé si la tengo que considerar investigadora joven. Hombre, más joven que Silvia, pero... Pregunta, Marga. No, que cuando decías, Gloria, lo de nuestra recomendación, ¿no? Que era que se compatibilizasen de alguna manera los dos modos de transparencia, yo me pregunto, ¿y eso no es lo que está pasando? Quiero decir que yo creo que es así, que en casi todas las aplicaciones nos encontramos que hay dos niveles de usuarios, ¿no? Un
un nivel básico que tú haces pues lo básico y otro nivel en Facebook, en Google, en cualquiera de las aplicaciones de Google, tú te metes en configuración y puedes manipular. Lo que pasa es que nos encontramos, que yo creo, a lo mejor se me ha pasado, pero me pareció que no hablabas de eso, es de cierto usuario cualificado, por ejemplo. Estaba yo pensando todo el tiempo en los usuarios de Mac, que normalmente son cualificados, pero que no quieren, y tú les dices, hombre, pero ¿cómo te gusta eso que viene en el iPhone, en el Mac, que todo lo tienes que hacer como ellos quieren que lo hagas y no te dejan libertad? No, yo que soy de lo contrario, que me gusta tener las cosas a mi manera, y te dicen, ay, pero es que a nosotros nos gusta como nos lo dan. Nos conocen los de Apple y las cosas están como a nosotros nos gusta. Y además nos encanta no tener que elegir. Entonces, ante un usuario así, ¿qué le recomendarías tú? ¿Sabes? Quiero decir que a veces que no es en el caso de esta empresa en concreto, sí me parece a mí que es por falta de transparencia de esa empresa, pero en otros casos, pues no. Y después quería hacerte una recomendación, que a mí ya me está poniendo series para todo. Si has visto Halt and Catch Fire, o si no la has visto. No. Pues gracias, interesante. Vale, muchas gracias. Es una serie clásica y vale. Es sobre los inicios de la informática y cuando se tienen que tomar cierto tipo de decisiones. Además, también hay mujeres que van cogiendo fuerza, pero es muy interesante sobre esta época. Contratan, claro, porque no saben cómo colocar las cosas en Internet, en las webs, entonces contratan a una autóloga para que haga eso. Y es muy interesante. Yo creo que se puede aportar otra perspectiva. Vale, muchas gracias. Sí, respecto a lo que dices, yo tengo otra percepción. Yo creo que la mayoría de los sistemas que utilizamos son muy poco transparentes reflexivamente. Es verdad que a lo mejor si te lees un montón de condiciones de uso, ahí revelan cierta información, pero por un lado, el hecho de que sea tan opaco o tan difícil acceder a esa información, que la letra sea pequeña, que te tengas que leer en un momento como no sé cuántos folios, me parece que eso no es suficientemente transparente de una manera reflexiva. Es decir, la información no se está transmitiendo de una manera que pueda ser utilizada sin requerir un montón de esfuerzo, pensando en el usuario normal. También, por ejemplo, sí que cada vez creo que se está llevando más, debido a las peticiones de transparencia, se está siendo menos opaco con lo que se hace con los datos que obtienen, pero creo que todavía queda mucho que desear por tener tecnologías que sean transparentes desde ese punto de vista. Sí que has apuntado algo muy importante, que es sobre el usuario cualificado y sobre la comodidad, y algo que sí que creo que encaja con nuestro enfoque es que la transparencia es relativa a las habilidades que disponemos. Es decir, puede que un artefacto, un dispositivo, un sistema sea transparente para alguien que sabe o que quiere aprender, como tú también has dicho, que quiere desarrollar esas habilidades, las desarrolla y puede customizarlo de cierta forma. Sin embargo, para otras personas que a lo mejor no tienen acceso a esa formación, los sistemas sean muy opacos. Luego tú mencionabas otro caso que es el no querer aprender o el poder, pero no querer. Y eso sí, ahí prevalece la comodidad. Entonces, la idea es verdad que tener sistemas más transparentes en ciertos contextos pone más responsabilidad en el usuario y requiere más esfuerzo porque tendría que aprender y desarrollar ciertas habilidades que a lo mejor directamente pues, no le interesan y lo que quieren es, como tú has dicho, que se lo den hecho, que funcione y ya está. Frente a eso,
yo quiero pensar que si tuviésemos más información sobre cómo funcionan las cosas, estaríamos dispuestos a desarrollar esas habilidades. Tampoco quiero decir que no creo que sea exclusivamente un trabajo individual, por eso pienso que más información colectivamente, más prácticas sociales, creo que también pueden jugar un papel necesario hacia una relación con la inteligencia artificial y con los sistemas inteligentes más, que queremos, más ética o que promueva un poco más la agencia. Pero es un buen punto el de las personas que pueden pero no quieren, que no contemplamos, o sea que gracias. Marta. Sí, gracias Gloria, muy interesante. Yo tenía dos preguntas muy cortas, si me permites. Una era que, una es que entiendo bien como la clasificación que hacéis y los tipos, ¿no? Y como la solución o la propuesta final, pero lo que no me queda muy claro es como cuál es la motivación para el problema, como para empezar, porque me parece como que son dos nociones que pertenecen a niveles distintos, ¿no? Una de usuario, ¿no? De la transparencia perceptual y la otra pues a nivel de comprensión de la información que se da y lo, ¿no? accesible que es. Y entonces no veo, pero porque tampoco conozco la literatura y así, pero no he entendido muy bien cuál es la motivación para intentar ver más allá de que sea la misma palabra, si son compatibles o no, o por qué, ¿no? Eso es una cosa. Y la otra es que hay otra noción también de transparencia en filosofía de la percepción, aparte de la que, me parece, de la que has mencionado de la fenomenología, ¿no? Y del hecho de incorporar objetos al esquema corporal, y que no tiene que ver con la tecnología o con la incorporación de objetos, que es esa noción en estos debates sobre el contenido, ¿no? representacional o el contenido fenoménico de la experiencia, ¿no? Pues si cuando vemos un objeto externo, digamos, tenemos algún tipo de experiencia de alguna propiedad de la experiencia en sí misma, o simplemente, digamos, experienciamos o tenemos experiencia del objeto en sí, ¿no? O sea, vemos, bueno, y cómo caracterizar eso, y eso no tiene nada que ver con la tecnología, con los objetos o con ese otro tipo que, claro, se relaciona con la noción fenomenológica, pero es otro debate, ¿no? Entonces mi pregunta era como, bueno, si es una noción interesante o simplemente no entra en todo eso. Entiendo que la discusión es sobre tecnología, ¿no? Y entonces la otra noción, pero bueno, ya es una noción interesante, digamos, sí que ha dado mucho de sí en filosofía de la percepción también. Bueno, gracias. Gracias, Marta. Sí, el motivar el problema. La verdad es que lo que nos ha llevado a ello, por un lado, es leer mucho sobre interacción, sobre textos sobre interacción de humano-tecnología, y ahí sí que a veces aparecen ambas nociones, pero no se conectan. Por otro lado, no sé si ha quedado lo suficientemente claro que queremos que la noción de transparencia perceptual se incorpore en las discusiones sobre ética de la inteligencia artificial, principalmente por esta idea, porque a veces no se tiene en cuenta que un aspecto también ético de los sistemas inteligentes o de la tecnología es la capacidad de actuar mediante ellas, y eso a veces queda totalmente relegado y conecta con el diseño de tecnologías más accesibles, tecnologías más inclusivas, porque se habla de tecnologías y no se tiene en cuenta ese aspecto. Por ello sí que pensamos que era, dado que ambas nociones aparecen en debates que no son completamente, que no están completamente separados, sino que se habla de ambas, más allá de que compartan la palabra, que sea la misma palabra, sí que era interesante, también porque apuntan aspectos separados, pero que a la vez son muy relevantes en nuestras interacciones con la tecnología. Entonces era un poco ver qué hacemos con ambas. Y esa era la motivación. Por un lado,
reivindicar que la transparencia perceptual también es un tipo de transparencia importante en las que debe tenerse en cuenta en las discusiones sobre la la ética de la inteligencia artificial y la ética informacional, también por cómo se transmite esa información, porque a lo mejor esa información no es transparente perceptualmente para ciertos usuarios, entonces creemos que es una dimensión que es interesante incorporar en esos debates. Y por otro lado, dado que en estos debates aparecen ambas, pues era un poco ver cómo funcionan juntas. Respecto al otro tipo de transparencia, sí que soy consciente de que existe. Es verdad que no lo hemos llevado a cabo. Podríamos añadir una dimensión más sobre cómo se materializa en la experiencia perceptual del sujeto, y ahí sería también a lo mejor una dimensión interesante a tener en cuenta. Al principio pensábamos hacer un trabajo sobre variedades de transparencia en amplio y hacer como un análisis conceptual de en dónde aparece la palabra transparencia, qué quiere decir, tiene algo que ver o no, pero luego nos centramos más en un caso más concreto. Pero sí, gracias por pensar un poco más cómo puede incorporarse o si tiene algo que ver o cómo tenerlo en cuenta. Gracias. María José Frapoli. Marta Vidal ha levantado la mano. Vamos a dejar... Ahora después yo. No hay problema. Perdón, no, podemos seguir el orden de levantar la mano como quieran, ¿no? Marta y luego María José. Gracias. Gracias por la charla, la he encontrado muy interesante. Yo tenía una pequeña pregunta solo, cuando hablabas de opacidad y de transparencia a nivel reflexivo, por un lado pensaba, bueno, sí, cuando actuamos muchas veces buscamos ser más hábiles y olvidar esa reflexión. Pensaba, pues, desde tocar un piano, buscamos hacerlo de manera más ágil, hasta la interacción con algunos software, introducción de datos rápido, todo eso, buscamos eliminar esa reflexión. Pero a la vez pensaba, pero queremos transparencia y buscamos la reflexión porque nos sentimos manipulados. Entonces, en toda la clasificación que has dado de la transparencia reflexiva, me ha faltado quizá esa distinción entre una opacidad que consideramos buscada o nos sentimos manipulados y una opacidad que en un sentido nos ayuda a hacer las acciones más rápidas y ser más ágiles. Y no sé hasta qué punto sería interesante hacer esta diferencia y no sé hasta qué punto también deberíamos pensar que no somos nosotros como agentes siempre quienes tenemos que buscar esta transparencia, que si no a veces, y aquí poner un marco legal, un marco ético, que nos hiciera poder ser más o poder confiar más en la tecnología y dejarnos llevar más por esas ganas de hacerlo de manera ágil sin tener esa necesidad de transparencia reflexiva. Sí, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo y lo he intentado apuntar en algunas ocasiones durante mi presentación con que no todo tiene que caer sobre los hombros del individuo y eso, lo que sucede es que tanto a nivel colectivo como individual parece que tener transparencia reflexiva, tener acceso a la información es una condición necesaria para desde promover leyes que regulen cómo se gestionan la información, cómo se procesan los datos. Primero tenemos que tener cierto acceso a cómo los sistemas de facto procesan los datos. Luego, es interesante el apunte que has hecho sobre la manipulación y eso es uno de los motivos por los que exigimos mayor transparencia. No lo he apuntado ahí, pero sí que en el artículo hablamos de ciertos casos sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de las transformaciones, como hay veces que los efectos que tienen se ocultan. Entonces, una vez que tenemos esa información, pues lo que nos molesta o lo que nos lleva a pedir más transparencia es no haber sabido que esos serían los efectos. Sí que podríamos distinguir entre casos buenos y casos malos, podemos llamarlos así, entre efectos o casos en los que se
hay opacidad informativa, pero no es para mal, por así decirlo, no es de una manera que disminuye nuestra agencia o que manipula, y casos en los que sí que querríamos designar como negativos. Ahí ya sí que entran juicios de valor y creo que lo primero importante es tener esa información para luego también poder llevar a cabo una decisión sobre si queremos usar esos dispositivos o no. Aquí de nuevo es importante señalar que no todo recae sobre el individuo, porque en muchos casos, incluso teniendo información de que están procesando tus datos, vendiéndolos, influyendo tus gustos, porque al final vas a comprar aquello que te están bombardeando por mucho que tú tengas información de que eso es lo que está sucediendo, puede que eso no sea suficiente para dejar de interactuar con esos dispositivos. Por eso sí que estoy totalmente de acuerdo con que hace falta medidas sociales. Yo hablaba también de prácticas de educación y también alterar el diseño de las tecnologías, es decir, información y ya está, no es suficiente en muchos casos para reconstruir nuestra interacción con esas tecnologías, principalmente porque por un lado están diseñadas de tal forma en algunos casos que vamos a seguir apoyándonos en ellas, a pesar de que sepamos que es malísimo en los términos que estábamos discutiendo. O sea, que hace falta dimensiones sociales, hay que tenerlas en cuenta, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. María José. Me pasa igual, Fanny Bandini ha levantado la mano. Yo tengo una pregunta que hacer que además me ha interesado muchísimo, pero que me puedo esperar, me espero. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Yo tampoco tengo apuro, Usted tome su lugar. Mire, yo en realidad me interesa pensar de que cómo se puede incorporar este tipo de reflexiones o de preguntas en la educación en sus niveles más entre los niños, entre los adolescentes, porque me parece que es interesante que dejar de pensar a las tecnologías en la escuela simplemente como una cuestión de aprender habilidades, de cómo manejarlas y de cómo utilizarlas para aprender, sino también de ver cómo las estamos entendiendo, qué sabemos sobre cómo funcionan. No sé si ustedes a eso lo han trabajado o si a lo mejor alguien en el grupo que están aquí, porque me parece que si a nosotros que somos un poco más grandes y quizás no hemos crecido toda nuestra existencia con este uso tan fluido con los dispositivos, yo supongo que esto que dices tú de la transparencia perceptual debe ser mucho más fuerte en los niños, en los adolescentes, que es casi una extensión de su propia vida, todo esto, y que me parece que ellos realmente necesitan hacerse estas preguntas. Y nosotros como padres, como madres, también necesitamos, bueno, herramientas. Eso, esa es mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que maneras concretas no sé decirte, pero sí que comparto tu preocupación y creo que es una educación sobre el uso de tecnologías es indispensable, en mi opinión, debido al papel tan activo que juegan en nuestros sistemas cognitivos. Tú has utilizado la palabra extensiones de su ser y no puedo estar más de acuerdo. O sea, dado el uso tan estable que se hacen de ellas y desde una vida cada vez más temprana, pues hay que incorporar programas educativos sobre cómo apoyarnos en ellas, qué tipo de efectos tienen, etcétera, etcétera. Entonces, no sé decirte cómo implementarían en prácticas educativas esto, porque no es mi área, pero sí que comparto la preocupación y la necesidad, y para ello
mayor investigación en los efectos que tienen el uso estable de estos dispositivos, es decir, en nuestros términos, mayor transparencia transformacional, mayor información sobre qué se hace con los datos, considero que es una parte indispensable pues, para poder educar de tal forma que se haga un uso más consciente un uso más consciente de ellos. Entonces, sí, la idea es que se eduque en esto. Ya me toca, ¿no? Sí. Vale, muchísimas gracias, Gloria. Me ha interesado mucho el tema. O sea, el tema, aparte que de gran actualidad y es muy interesante, me ha gustado mucho la forma en que lo has expuesto, la claridad de ideas, en fin, se ha seguido muy bien, de verdad me ha gustado mucho. Mi pregunta va un poco más allá. Pero, o sea, cuando te estoy escuchando hablando de estas cuestiones de la transparencia respecto de los artefactos y respecto de la inteligencia artificial y la tecnología, etcétera, me estaba recordando exactamente el tipo de discusión que podríamos tener en filosofía de la mente o en epistemología, etcétera, hablando de los seres humanos. O sea, no hay ninguna diferencia. Puede haber diferencia en cuanto a ciertas motivaciones, que es lo que te preguntaba antes Marta Vidal, aunque ahora te diré que hay otro sentido en el que quizá tampoco. Y entiendo la cuestión, por ejemplo, tenemos que hacer a las compañías accountable y tenemos que saber, por ejemplo, qué efecto en nuestro cuerpo puede producir un determinado artefacto. En fin, todas estas cosas que has explicado con tantísima claridad, o sea, todo eso estoy de acuerdo. Pero es que, por ejemplo, cuando distingue entre la transparencia reflexiva y la transparencia perceptiva o perceptual, digamos, nuestras capacidades o nuestras propiedades biológicas, también las podemos dividir en esas dos categorías, porque, o sea, cuando hablamos de la transparencia perceptual, si yo quiero agarrar un vaso, no estoy pensando en cómo muevo la mano. Por ejemplo, no has pensado en cómo mueves la mano, pero cuando yo quiero pensar acerca de mi vida o lo que sea, tengo que dar vuelta y a eso se le llamaba los psicólogos introspección. Es decir, la reflexión, esa es la introspección y la otra es digamos, la transparencia, digamos, perceptual. Por ejemplo, Marta te decía, quizá nos interesa, digamos, insistir en esta cuestión de la transparencia reflexiva porque no nos fiamos. Y de pronto se me ha venido a la cabeza, ni Descartes tampoco se fiaba, o sea, para saber, para poder, digamos, organizarnos y saber que los pasos que vamos dando acerca del conocimiento son seguros porque tenemos el genio maligno, porque los sentidos nos engañan y todas esas cosas que se le ocurrían al hombre este, pues bien, todo perfecto. Lo que quiero decir es que hay como un patrón, una cosa que ha dicho Fanny, claro, los niños de ahora, los chicos de ahora, mis hijos, si tú les quitas el móvil es como si les cortas las manos directamente. Es decir, que hay un sentido en que los humanos, tú has puesto el ejemplo de Merleau-Ponty y el bastón del ciego, podemos pensar en la gente que tiene problemas auditivos y tiene un audífono, es decir, me da la impresión de que los humanos tenemos una enorme plasticidad para incorporar, para asimilar, digamos, partes artificiales, es que yo ya ni sé si estas palabras tienen sentido, a nuestra forma, a lo que somos. Ya digo que no sé decirlo porque es que no sé qué palabra utilizarla, ¿no? Incluso cuando decías que los dos tipos de transparencia están en tensión, me estaba acordando, pues claro que están en tensión. Si tú te pones a pensar exactamente cómo mover los dedos para tocar el piano, no puedes tocar el piano. Déjate. Si te pones a pensar cómo van a funcionar tus músculos para mover una pierna, no puedes bailar. Es decir, que se necesita no se dice transparentizar, ¿verdad? No. Se necesita hacer transparentes nuestros mecanismos, nuestra metodología, incluso biológica y física, se necesita hacer transparente para que pueda cumplir su función. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque veo muchos patrones y entonces lo que quería preguntarte es para conectar esto con un tema que a mí me interesa mucho, que son las cuestiones de, por ejemplo, no me lo toméis en el sentido estricto de la teoría de lo que digan los autores, sino con un poquito de
de amplitud de mira. La teoría de la mente extendida o de las cuestiones estas del transhumanismo o del posthumanismo, es decir, los seres humanos estamos evolucionando en un sentido, son dos cosas distintas. Lo de la mente extendida es que a mí me parece que todas estas cuestiones que tú estás discutiendo y que tienen estos patrones tan similares con lo que estudiábamos respecto de las capacidades biológicas, muestran que cada vez es más difícil marcar la distinción, digamos, dualista o cartesiana entre el yo y el mundo. No, nosotros somos el mundo y el mundo es nosotros, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, lo del transhumanismo o el poshumanismo, que ya digo, no me lo toméis al pie de la letra porque en todas estas posiciones hay gente muy loca. O sea, que yo no me quiero meter en las cuestiones más complejas. En el poshumanismo o el transhumanismo, la idea esta de que la especie humana va evolucionando con una rapidez que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Y esto plantea, digamos, retos impresionantes y cuestiones filosóficamente muy, muy importantes. Y simplemente te quería preguntar cómo lo ves tú, qué cosas tendrías que aportar. Muchísimas gracias, María José. A ver, yo he escrito mi tesis sobre la mente extendida, o sea que no he hablado ahora de extensiones porque no quería, en este trabajo, no quería meterme en debates sobre mente extendida, si es una extensión o no, para liberarme de todas las disputas que vienen asociadas con si es genuinamente una parte de ti o no. Quería evitar un poco, pero me parece muy, muy interesante tu apunte sobre que este tipo de conceptos se puede aplicar exactamente sobre seres humanos sin tecnología, sobre si somos transparentes reflexivamente. Pensaba también en cómo interactuamos. Para que yo interactúe contigo tienes que ser de alguna forma transparente perceptualmente para que yo te entienda, y también puedo preguntarme qué hay detrás, qué estás maquinando o cómo puedo intentar acceder a otro tipo de información. Entonces es una reflexión que me parece muy interesante. Al final yo creo que lo que hay en común es la estructura de las habilidades humanas y de los hábitos y el papel que juega el pensamiento consciente. Y hay una tensión entre conductas más automáticas y conductas más reflexivas. Fuera de este trabajo, yo bueno, aunque está conectado y me he dado cuenta también preparando la presentación, tendemos a pensar en la reflexión como algo que rompe completamente o que impide nuestra acción habitual o nuestra acción habilidosa, y yo creo que hay maneras en las que el pensamiento consciente se puede incorporar de forma que no sea disruptivo para nuestras acciones habituales. Siempre se tiende a pensar, pues, por ejemplo, tocando el piano o los bailarinas, si piensas en la acción, ya no estás como en la zona y se va a interrumpir tu acción. A mí en esto me gusta mucho el trabajo de la filósofa Bárbara Montero, que es bailarina y que rompe un poco esos esquemas de que es o una cosa o la otra, que también puede haber formas de pensamiento consciente mucho más incorporadas en una acción dinámica. Y la idea con la tecnología es también un poco lo mismo. Tiene que haber formas de incorporar ciertas capacidades o ciertas opciones de reflexionar sobre el uso o de tener más información de una manera que también sea compatible con actuar de manera fluida con ellas. Y estoy de acuerdo con que las tecnologías en este aspecto, dado el uso, el papel que juegan tan estable, dejan de ser como algo que podemos trazar una distinción muy definida entre nosotros y ellas, ¿no? Como yo, sobre la teoría de la mente extendida, pues la transparencia perceptual siempre se considera como un marcador fenomenológico para saber si algo es una extensión tuya o no. Sobre el transhumanismo, la verdad es que tengo menos que decir,
porque no conozco tanto el debate, pero que desde luego al diseñar tecnologías estamos diseñando qué tipos de humanos somos y seremos. Eso estoy totalmente de acuerdo, por eso me resulta muy importante las reflexiones sobre artefactos y sobre cultura material, porque no es simplemente un background o no es simplemente algo que está ahí, sino que estamos diseñando quiénes somos, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a relacionar, etcétera. Entonces, sí, me parece, gracias por tu apunte, porque es verdad que lo podemos aplicar a los seres humanos sin tecnología, aunque ahora pues la aplicamos a seres humanos con tecnología porque es el tipo de seres que somos. Muchas gracias por el comentario. No sé si te respondo algo más. Era solamente un apunte, pero si no hay más palabras, no lo estoy viendo ahora. Es que me ha interesado mucho porque también yo utilizo la noción de transparencia. Bueno, la noción no, utilizo la palabra, no sé. La noción. Utilizo la palabra transparencia cuando explico, por ejemplo, cuestiones de filosofía del lenguaje o filosofía de la lógica y eso, porque siempre le digo a los alumnos o al auditorio, nosotros no entendemos las palabras, entendemos lo que la otra persona nos dice. Cuando tú me has dicho en la comunicación humana, en la que tú y yo nos comunicamos, tiene que haber transparencia perceptiva, y lo estabas diciendo en un sentido y me he acordado de este otro sentido. El lenguaje es muchas cosas, puede ser un instinto, puede ser un sistema de signos, puede ser lo que tú quieras, en fin, no me voy a meter aquí ahora, ¿no? Pero efectivamente te sirve también para hacer el mismo tipo de distinciones respecto de los tipos de transparencia, ¿no? O sea, nosotros, el lenguaje tiene que ser transparente para la comunicación, no podemos tropezar con las palabras. Y luego lo que has dicho de la filósofa Bárbara Montero, sí. que no la conozco, tengo que decir, ¿no? Pero efectivamente me hace pensar, o sea, haciendo una transposición de su reflexión sobre la danza, que efectivamente seguramente ahí hay mucho mito, pero pasa igual con el lenguaje. Por ejemplo, conocer cómo funciona el lenguaje te puede servir en algún momento para perfeccionar tus métodos de comunicación, sobre todo en situaciones difíciles, por ejemplo, saber cuestiones de pragmática o cosas esas. Y también al contrario, es decir, que efectivamente se dan los dos fenómenos, porque si tú cuando intentamos, todas tenemos la experiencia, intentas hablar un lenguaje que no es tu lengua materna, como te pongas a pensar en cómo encaja el verbo con el sujeto, no puedes hablar. Es decir, hay un sentido en el que la reflexión, digamos, la transparencia reflexiva es un obstáculo, y hay un sentido en que necesitas y hay un sentido en que es una ayuda. Por eso digo que estoy completamente de acuerdo. Sí, bien, muchas gracias. Es súper interesante lo que dices en torno al lenguaje y sí, al final yo creo que se apuntan a dos aspectos de la mente humana, como dos modos. Y sí que es verdad que, pues eso, en relación a lo de Bárbara Montero, que el libro se llama Thought in Action, por si os interesa, lo acabo de mirar. Eso, al final siempre tendemos a marcar como dualismos de algún tipo. Yo también ahora lo he hecho presentando dos tipos de transparencia, y luego creo que en la realidad pues la relación es mucho más dinámica entre ambos, pero sí que es interesante también trazar la distinción. Así que gracias por tus comentarios. Carla Armero. Buenas, Gloria. En primer lugar, nada, darte las gracias, me ha gustado mucho y me ha parecido bastante dinámica. Yo soy estudiante de filosofía y lo he entendido bastante. Y un poco escuchándote sobre el tema de la transparencia reflexiva, me ha venido sobre todo a la mente y, bueno, al final con lo que yo me muevo, el tema de las redes sociales. Y en las redes sociales donde prima la inmediatez, esa evasión, ¿cómo podríamos casarlo con esa transparencia reflexiva? Y si esta transparencia debería ser más dentro de redes
o una cuestión más social externa a como una concienciación de esos usuarios y no tanto dentro de las redes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Yo creo que idealmente en ambos. Por un lado, tendría que haber transparencia, podríamos tener más información dentro de las propias tecnologías, pues, informarnos más, de una manera más clara sobre qué pasa con nuestros datos, qué coste, por ejemplo. Luego lo que pasa es que, como siempre, pues hay intereses económicos, entonces muchas empresas no quieren que sepamos o al menos que lo tengamos tan delante todo el rato, pero idealmente pues tendríamos más información sobre el impacto ecológico, por ejemplo, lo de que entrenar inteligencias artificiales tienen tal impacto ecológico, a mí realmente me dejó bastante sorprendida porque no es Vox Populi esta información. Que 5 coches en toda su vida útil, o sea, que no es poco. Entonces, por ir más a tu pregunta, en redes sociales, tal y como están diseñadas la mayoría de redes sociales que utilizamos, son muy transparentes perceptualmente, es decir, entras ahí y es muy difícil salir y ya estás como en un ambiente digital por completo. Reflexionar al respecto, pues quizás se podrían hacer cambios en el diseño de tal forma que esa información estuviese más accesible. Como he dicho antes, no creo que eso sea la solución para todo. Creo que también a nivel colectivo tenemos que tener más información, más discusiones. Antes otra participante comentaba normas y educación al final. Entonces no creo que sea exclusivamente algo que ataña a la tecnología y a cambios en el diseño, pero sí que creo que cambios en el diseño sería un paso hacia adelante, precisamente por esta relación tan dinámica que hay entre usuario y tecnología, de tal forma que para cambiar hay que cambiar ambos, no podemos cambiar solo uno y nosotros permanecer igual o viceversa. Muchas gracias por tu pregunta. José Moya, Cancino. Gracias, Gloria, por la presentación, muy interesante. En realidad tengo un comentario que es relacionado con la transparencia material, con lo que acaba de decir. Normalmente se omite, porque tú lo dijiste, sobre cuánto contaminaba, cuánto CO2 se producía, cuánto se probaban estas técnicas. También hay algo que como digo, se omite, es que las interfaces están hechas de materiales o elementos químicos, y estos desaparecen. Y en 2019, la Comisión Europea de Química es una tabla periódica con los elementos que están desapareciendo. Así que eso que yo creo es importante se tendría que considerar. Eso nada más. No, muchísimas gracias. Sí, lo miraré, o sea que gracias por el link, desde luego que lo miraré. Y hay, al menos yo he de admitir que tengo muchísimo desconocimiento sobre el impacto material de la mayoría de los dispositivos que utilizamos. Cada vez soy más consciente, por ejemplo, yo tendía a acumular información, tengo 8.000 emails en mi bandeja de entrada. Todo eso tiene un impacto ecológico. Mantener los servidores activos y la nube no es solo una nube, sino que es una nube en este mundo y que consume y gasta. Y sí que creo que para cada vez no suficiente, pero tenemos una conciencia ecológica mayor y, sin embargo, la huella material del uso de tecnologías es un aspecto que no creo que se tiene lo suficientemente en cuenta. Y gracias por el link que me envías porque lo miraré. ¿Alguna pregunta más? Marga. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Es que eso que dice Gloria de que entrenar una inteligencia artificial gasta más que 5 coches en toda su vida útil,
Es que me parece una afirmación muy gratuita, porque es que dependerá muchísimo. Quiero decir, una inteligencia artificial. Algunas. Os comparto el artículo ahora, porque es una periodista que yo sigo bastante del MIT Review, Technology Review, y no todas, pero algunas. Sabes que me parece una generalización un poco gratuita, ¿no? Bueno, hay que mirar los datos que tiene, pero no. Ahora voy a buscar el link y os lo envío. En cualquier caso, no hace falta prestarnos estos datos. Si tú ves lo que cuesta mantener servidores, por ejemplo, para que si ese dato al final se refiere a ciertos sistemas de entrenamiento, eso no creo que el impacto material también de otros aspectos de las tecnologías inteligentes sigue siendo altísimo. Con esto no quiero decir que haya que dejar de usarlas, o sea, no estoy siendo tecnofóbica en ese aspecto, pero sí que pienso que en el debate, por ejemplo, sobre cómo reducir nuestra huella ecológica, es una dimensión que hay que tener en cuenta y que esa información no está disponible, no está disponible si buscas, pero no tanto, no como todos sabemos del impacto de un avión, no sabemos el impacto de conducir y tenemos muy poca información sobre la huella de nuestra nube, por así decirlo. Voy a buscar el link exacto. Pues yo también lo pasaré en otro momento, que sí que tengo curiosidad porque me parece, ¿sabes? Y porque desde luego lo de las nubes y lo de nuestros correos electrónicos y de las sesiones de que abrimos una nueva que la necesitamos, a mí eso a veces me lo tengo aquí, os lo voy a compartir. Estaba buscando. Yo sigo mucho a Karen. Aquí me ahí me veo. Vale, pues ya me la guardo, ya la seguí yo también. Gracias por la información. Sí. Y muchas gracias por la charla, que ha estado fenomenal. María José Alcaraz. Sí, hola, muchas gracias por tu charla. Y yo te quería preguntar, bueno, algo que ha salido ya, pero que me ha resultado especialmente llamativo, que es esta obra que he mencionado, Thought in Action, de Bárbara Montero. Yo tampoco la conozco, pero bueno, por lo que decías, sugiere que no deberíamos distinguir tanto los dos tipos, ¿no?, de transparencia o no de transparencia, sino entender la reflexión como una actividad y como algo que realizamos no solamente cuando pensamos supuestamente, sino cuando actuamos directamente, ¿no? Si no te he entendido mal. Entonces, bueno, yo te quería preguntar un poco sobre esta propuesta, ¿no? ¿Cómo entiende Bárbara Montero, o si tú la sigues en ese sentido a la hora de analizar el problema de la transparencia y de nuestra relación con los dispositivos? ¿En qué sentido nuestras acciones son expresión del pensamiento o formas de pensar? No sé si... quizá expresiones de cómo pensamos sí que lo son, y eso no me cuesta mucho verlo. Quizá me cuesta un poco más ver que sean pensamiento o instancias de pensar, ¿no? Quizá ahí es donde me cuesta un poco más verlo. En sentido estricto, no figuradamente, bueno, me lo puedo imaginar, o es verdad que cuando actuamos, a lo mejor parte de la manera en la que describimos nuestras acciones incorpora, por ejemplo, que estamos realizando una asociación o que estamos realizando cosas que se parecen a lo que hacemos cuando pensamos. Pero bueno, me gustaría oír un poco más sobre esto para que, si no es una tesis trivial sobre que hay pensamiento en la acción,
sino que la acción es una manera de pensar, que lo veo como algo más fuerte. Si podrías decir un poco más en qué consiste entender eso en un sentido fuerte, si es que es así como hay que entenderlo. Bueno, esa era mi pregunta. Es más una duda, una aclaración. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, el trabajo de Bárbara Montero, y que yo sí que he seguido, va más sobre en qué consiste una habilidad y una acción habilidosa. Tradicionalmente se ha considerado el rol de la consciencia como algo que juega un papel al principio, cuando estás aprendiendo, cuando estás adquiriendo un hábito, una habilidad, y luego como una estrategia que juega un papel exclusivamente cuando algo va mal. Por ejemplo, lo decíais antes, no te fijas en el movimiento, cuando estás tocando el piano, te fijas en el piano y en tus propios dedos cuando a lo mejor te has equivocado y se rompe el flow, entonces ahí ya prestas tu atención. Entonces, Bárbara Montero, y no es solo, yo creo que hay ya un movimiento de gente que está diciendo que no es tan dicotómico de o automatismo o mente consciente, sino que expanden un poco el rol de la consciencia en la acción. Y ella también porque hay mucha variación personal, o sea, ella analiza desde guitarristas, bailarines, gente que cuentan cómo es su proceso de acción o cómo es cómo es su mente mientras están actuando, y hay personas que piensan conscientemente o que utilizan la reflexión mucho más, otras que entran más en el flow, sin mente, y sobre todo reivindica el hecho de que un pensamiento consciente no siempre tiene que tener un efecto disruptivo en la acción. Es decir, hay formas, que es una idea también muy existencialista, podemos pensar en Sartre o filósofos que en cuanto piensas, pues el pensamiento consciente tiene un efecto objetivador, te separa de aquello en lo que estás, como que la consciencia tiene ese efecto. Pues hay un grupo de personas que están ahora diciendo que la consciencia no tiene necesariamente que tener ese ese efecto objetivador o ese efecto disruptivo en la acción. Tú apuntabas también, es un poco por la visión de Bárbara Montero en ese trabajo, y es un trabajo que ella también lleva realizando antes de ese libro, pero que rompe un poco con esa idea. Sobre lo de formas de pensar y actuar, también tendemos a pensar en el pensamiento como algo estático. Siempre me gusta pensar en la escultura de Rodin del pensador. El pensador está sentado, quieto, en soledad, y el pensamiento es mucho más dinámico y pensamos en movimiento y pensamos con el cuerpo y moviéndonos. Entonces, yo sí que lo conecto con algo que tú decías, que pensamos actuando y actuamos pensando, eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, una acción puede ser una expresión del pensamiento, pero lo de Bárbara Montero iba un poco más allá sobre el rol de la consciencia en la acción, y en la acción experta, porque, como decía antes, se ha limitado mucho el rol de la consciencia en una acción habilidosa, y ahora se está un poco ampliando para decir que la consciencia no juega un papel solo en esas fases de aprendizaje o cuando algo va mal. Gracias por tu pregunta. ¿Hay alguna intervención más? María José Frapoli. No es ni siquiera una pregunta, es para agradecerte, Gloria, la referencia a este libro y esto último que has contestado a María José, porque es que tiene muchísimo alcance. Yo siempre estoy pensando en cuestiones de filosofía del lenguaje porque es a lo que me dedico, ¿no? Y como últimamente, en fin, algunas de vosotras, ¿no? Sabéis que yo tengo mucho rechazo, o sea, soy pragmatista, tengo mucho rechazo a este dualismo cartesiano tan tremendo, que encima en filosofía es tremendo igual, ¿no? Porque es como si dijéramos la filosofía es, o la filosofía es la teoría desencarnada mirando a la forma platónica, o tienes luego la gente de acción que baila, me da igual, que baila o que hace cualquier cosa, ¿no? Y me parece muy importante, o sea, que me parece una sugerencia, un hilo del que tirar,
para, digamos, superar, que sería buenísimo que en todos los aspectos de la filosofía superáramos ese tipo de dicotomía, aunque, como tú has dicho, cuando has mencionado tu propia metodología en la exposición de hoy, es interesante marcar las distinciones. Pues claro, tenemos que marcar las distinciones, pero sin que se nos vaya la cabeza. O sea, no son ámbitos completamente desconectados. Entonces, pues simplemente para decirte, efectivamente, para las cuestiones de filosofía, incluso para la manera en que organizamos las disciplinas filosóficas, es muy importante esto que estás comentando, así que muchas gracias. No, gracias por tus palabras. Estoy de acuerdo con que los dualismos aparecen en muchos ámbitos y es verdad que es importante marcar distinciones a nivel teórico también para hacer un análisis más profundo, pero sin perder, sin considerar reificar o aislar dimensiones que están en la vida real, están mucho más unidas y dinámicas. O sea que me alegro que sea útil para ti también. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, pues lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias, Gloria, por la charla y por inaugurar el ciclo. La próxima sesión será el día 16 de marzo, a cargo de Genoveva Martí. Y muchas gracias a todas las participantes. Gracias, de verdad, lo pasa muy bien. Hasta pronto. Ahora me voy a dar clase. Gracias. Son las 5 de la mañana. Muy bien.